Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición del podcast Legión Oculta. Ha llegado el momento de la noche de misterio y terror, donde nosotros nos sumergimos en el mundo del misterio, mitos urbanos, terror y también Psycho Killer. Un momento en el cual muchos esperan para averiguar y a la vez también conocer distintas temáticas que nos pueden estar acompañando. Y en esta ocasión no voy a dejar ajena la sección Psycho Killer. No podía dejar afuera a este nuevo asesino que traigo a todos ustedes para que lo puedan conocer. Así que, ¿qué les parece si nos vamos de lleno y comenzamos el nuevo podcast Legión Oculta? Cherchez la fin, dans la nuit. Luego de esa introducción, la música que siempre nos acompaña, traigo a todos ustedes una nueva sección Psycho Killer. Ahora, ¿qué les parecería saber que la violencia dentro de este ser humano estuvo inmersa desde cuando estuvo en el vientre de su madre? Hablaremos sobre Pedriño Matador, la vida del asesino en serie que estuvo rodeada de violencia y muerte. Tras salir en libertad el año 2018 y tras cumplir 40 años de los 128 a los cuales fue condenado, dijo que sintió la necesidad de matar por primera vez cuando tenía tan solo 13 años. La violencia se apoderó de su vida cuando aún estaba en el vientre de su madre. Después de varias golpizas que sufrió por parte de su marido, a pesar de estar embarazada, Pedro Rodríguez Filo nació con una fractura de cráneo en una hacienda de Santa Rita, en Do Zapucay, en el sur de Minas, el 17 de junio de 1954. Su padre, Pedro Rodríguez, que en ese momento era agricultor e incluyó al niño junto a su madre como objetivo de sus ataques, la muerte también entró temprano en su vida. A los 9 años ayudó a su abuelo en un matadero de ganado en Varginha, la misma región donde los animales eran sacrificados, desmembrados y donde los dos tenían la costumbre de consumir la sangre del ganado. Esta fue la génesis del mayor asesino en serie de Brasil, Pedro Rodríguez Filo, conocido como Pedriño Matador, que afirmó haber victimizado a más de 100 personas y que fue asesinado en Mogi das Cruzes, en Sao Paulo, en la mañana del día 5. En libertad desde el año 2018, tras cumplir 40 años de los 128 interpuesto como condena, mató a 47 personas solo en el sistema penitenciario. Esto lo mencionó en podcast, entrevistas, en donde sintió la necesidad de matar por primera vez a los tan solo 13 años, cuando un primo de 26 lo había atacado. Él, en venganza,
tendió una emboscada a su familiar y lo empujó hacia un ingenio eléctrico, donde el brazo de la víctima quedó aplastado y destrozado por los prensadores de caña. Un primer asesinato no se hizo esperar. Fue en Alfenas, en la misma región, en 1968, cuando el padre fue despedido bajo sospecha de robar útiles de la despensa de la escuela pública donde trabajaba como vigilante nocturno. El adolescente de 14 años tomó una escopeta y disparó contra el teniente de alcalde de la ciudad, quien habría sido el responsable directo del despido de su padre. No satisfecho, al enterarse de las sospechas de que otro vigilante del colegio era el verdadero ladrón, lo acechó y lo mató a tiros al mes siguiente. Para evitar ser detenido, huyó a casa de sus padrinos en una favela de Mogi das Cruzes, en el Gran Sao Paulo. El adolescente comenzó entonces a convivir con narcotraficantes locales y a desahogar su violencia en conflictos territoriales entre bandas, donde también afirma haber matado, pero sin confirmación de su autoría. Fue en ese ambiente que conoció a un narcotraficante viudo que tenía el sobrenombre de Botiña. Junto a ella continuó sus actividades de narcotráfico y mató a 3 ex compañeros de pandilla. La mujer acabó muerta en el allanamiento policial, pero Pedro logró escapar. Ya con reputación de asesino entre los narcotraficantes, reclutó a más narcotraficantes y comenzó con su propia tabaquería en Sao Paulo. Aún con solo 17 años, conoció a la mujer que declaró el gran amor de su vida, llamada María Aparecida Olimpia. La mujer quedó embarazada pero no dio a luz, ya que un narcotraficante rival, apodado El China, ordenó el asesinato de los pandilleros de Pedro. No fue encontrado, pero al regresar a su casa, encontró a su ser querido baleado y jurando venganza. Unos días más tarde, él y sus asociados invadieron una ceremonia de boda a la que asistían el China y su pandilla, abriendo fuego contra todos los invitados. Pedro mató a China de un disparo de escopeta en el pecho. Otros 6 miembros de la banda rival murieron y 16 personas heridas de bala lograron escapar y sobrevivir. Buscó refugio en una casa familiar hasta que el tiempo le quitó el foco a esta masacre, pero el impulso asesino no se detuvo ahí. En esa misma casa familiar, la prima de Pedro dijo que estaba embarazada y que el padre de su hijo no quería hacerse cargo del bebé ni casarse con ella. La respuesta de este asesino fue nuevamente con la escopeta, matando al padre del bebé de la prima. El deseo de venganza del mayor asesino en serie de Minas Gerais lo puso cara a cara con su primer agresor, su propio padre, ya que en 1973, teniendo todavía 17 años, se enteró de la muerte de su madre por su propio padre, Pedro Rodríguez, quien supuestamente la apuñaló 21 veces con un cuchillo e intentó victimizarse también a sus otros hijos, quienes lograron huir a casa de vecinos. Pedro Filo visitó luego a su padre en la comisaría, donde logró entrar con un machete y le asestó 22 golpes a quien le arrancó el corazón, masticó y escupió un trozo antes de huir. Con tanta atención sobre él, Pedro acabó en prisión el 24 de mayo de 1973, cuando tan solo tenía 18 años. Pero la prisión no pondría fin a la matanza, ya que afirmó haber matado a 47 personas detrás de los muros de la penitenciaría por las que pasó. No todos fueron confirmados, y en algunos casos, según la policía,
otras personas aparecen como asesinos confesos. De estas víctimas, Pedro afirma haber matado a 11 en el primer año de su encarcelamiento, lo que le valió el macabro apodo de Pedriño Matador. Entre las muertes dentro del penal, denunció haber decapitado a un recluso por no gustarle y a 2 compañeros de celda, uno de ellos por roncar demasiado. Otro, llamado Raimundao, conocido por extorsionar a otros presos, fue apuñalado por Pedriño y arrojaron su cuerpo al hueco del ascensor de la prisión. En una de las ocasiones, 5 presos intentaron tender una emboscada a Pedriño, quien contraatacó matando a 3 de ellos y ahuyentando a los otros 2. En la década de 1990, trasladado a Taboaté, debido a las hostilidades con las que tenía con los demás reclusos, fue trasladado a una celda separada, donde permaneció alejado de los demás hasta el año 2002. Pese a afirmar haber matado a más de 100 hombres, hasta la fecha las autoridades han atribuido a Pedriño Matador 71 homicidios en condenas o investigaciones. Ya en libertad, en el año 2018, Pedriño Matador, de 68 años, vivía entre las ciudades de Baixada Santista en Sao Paulo, pero tenía la dirección correcta para visitar la casa de sus tíos y primos en Mogi das Cruzes. El lugar era humilde, con chozas y pequeñas casas en callejones que parecían laberintos, a donde huyó después de iniciar una carrera asesina en el sur de Minas Gerais. Y fue en esta ciudad de la Gran Sao Paulo, frente a la casa de sus tíos, de la Rua José Rodríguez da Costa, en el barrio de Ponte Grande, donde el mayor asesino de Brasil terminó su historia alrededor de las 9:50 horas de un día domingo. Según la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, confirmarían su muerte. Según la investigación, Pedriño caminaba con su prima de 23 años y su hija por la acera, y notaron que un Volkswagen Gol negro, con placas de Sao Paulo, daba al menos 3 vueltas a la cuadra. Donde ese vehículo salieron 3 hombres con máscaras de payaso del personaje de cómics El Joker, gritando ya a la mujer y al niño que entraran a la residencia. Dentro de la casa, primos y tíos escucharon varios disparos. Cuando salieron del inmueble, vieron a Pedriño tirado en la acera, con al menos 5 impactos de bala y el cuello cortado por un corte profundo, probablemente hecho por un cuchillo. Nadie ha sido arrestado todavía por el asesinato. El automóvil negro fue encontrado a 1,5 kilómetros de distancia, abandonado con una botella vacía en su interior. Testigos informaron que sus ocupantes cambiaron de vehículo y huyeron en otro de color blanco. El caso fue registrado como homicidio calificado y localización e incautación del vehículo en el centro de flagrantes y remitido al sector de homicidios de Mogi das Cruzes. Y de esa forma llega a su fin la vida del asesino en serie más grande de Brasil, Pedriño Matador. Con eso, queridos amigos, estamos dando por finalizada la jornada de la noche de misterio y terror. Agradeciendo que nos hayan acompañado y a la vez también haber dejado un like, ya sea en Spotify, Evox o YouTube. Soy Mario González, Capitán UFO, y me despido para que nos encontremos en otra oportunidad para poder escuchar otro podcast de Legión Oculta. Chao, que estén muy bien.